Bueno, acá estamos de nuevo y en esta segunda parte de esta película tan interesante, un método riesgoso, quedamos en que íbamos a tratar todavía un eje que me faltó tratar, que es la relación entre Jung y Freud, uno de los ejes, digamos, ya otros hemos visto, y cómo encaja, cómo se inserta acá Sabina Spielrein. Con respecto a la relación entre Freud y Jung, él decididamente lo nombra a su hijo y su heredero, ¿no? O sea, el que iba a seguir adelante con estas investigaciones del psicoanálisis, que iba a ser el líder de toda esta cuestión de toda esta nueva ciencia del psicoanálisis. Sin embargo, justamente es por esta actitud de Jung de no seguir al pie de la letra la ley de la abstinencia, es que todo se derrumba, ¿no es cierto? Justamente no la puede llevar a cabo porque él se enamora de Sabina Spielrein, que bueno, llega a él con una histeria muy interesante, al modo de las histerias de aquel tiempo, digamos, ¿no? Bueno, todo este despliegue muscular, ¿no? de tensiones, de contracturas y demás, bueno, que está tan bien descrito en la película, y que por otro lado la actriz es muy buena, ¿no es cierto? Sobre todo en esa primera escena, cuando llega en pleno ataque de histeria, ¿no es cierto? Entonces, la tenemos a Sabina, que se enamora de su maestro, de su médico, de su doctor, digamos, y a partir de haberse instaurado esa neurosis de transferencia, que es de la que nos habla Freud, justamente, ella puede superar sus síntomas, su malestar, y llega a ser una reconocida psicoanalista, que justamente es en quien se basa en las teorías sobre la pulsión de vida y pulsión de muerte, en quien se basa Freud, justamente para hacer pensar, ¿no? El gran cambio, el gran movimiento, ¿no? Sí, rotación que le hace a su teoría a partir de 1920, cuando trae esta cuestión de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? El más allá del principio del placer. Entonces, vemos cómo Freud tiene una ética fundamental, y que es esta, ¿no? La que estábamos hablando, esta cuestión de apegarse a la ley, ¿no es cierto? O sea, que hay cosas que no se pueden, lo que siempre decimos, no todo se puede, y que justamente cuando Sabina lo presiona a Jung para que le escriba a Freud, a fin de que de contarle, o sea, que reconozca cuál había sido el error y que ellos habían tenido una relación, es esta fuerza de Sabina, es lo que le hace a Freud mirarla desde otro lugar, ¿no es cierto? Esta fuerza, esta característica de justiciera, ¿no? Que es típica de la histeria, digamos, ¿no? El idealismo, la búsqueda de justicia, lo que decimos la reivindicación fálica, ¿no es cierto? Entonces, vemos así como Freud empieza a trabajar con Sabina, incluso le deriva pacientes y demás. Esto para Jung es muy fuerte, fundamentalmente el corte que Freud realiza, ¿no es cierto? O sea, que se termina la relación y cae en pozos depresivos muy importantes. Entonces, eso nos habla que la estructura psíquica de Jung
era bastante endeble, digamos, ¿no? En el sentido de que cuando es de alguna forma separado, castrado por el padre, esto lo conmociona al punto de que cae en una depresión muy muy importante, como insisto, ¿no? O sea, estamos trabajando con los personajes y con todo lo que se despliega en la película. Podemos ver cómo las ideas de Jung tenían que ver con algo del orden del pensamiento mágico, ¿no es cierto? O sea, él trataba de investigar la telepatía, los sueños, los arquetipos, ¿no es cierto? Y así es que desarrolla toda su teoría con una energía universal y desexualizada, ¿no es cierto? Entonces, en este recorrido, a lo largo de estos años, en la vida de estos tres personajes, vemos cómo estas tres personas, ¿sí?, se relacionan alrededor del eje del psicoanálisis, y cómo cada una de ellas, el encuentro con el psicoanálisis es un antes y un después, ¿no es cierto? O sea, porque ha cambiado realmente su vida con el encuentro con el psicoanálisis. Sabina, que llega con padecimientos psíquicos muy importantes, logra, estudiando psicoanálisis, ser una gran psicoanalista y logra una identidad. Es más, regresa a Rusia y es muy reconocida. Bueno, Freud, ni que hablar, digamos que sigue en esta línea, y si para llevar adelante su verdad tiene una ética que hace que, si tiene que dejar de lado aquellos que no van en la misma línea, bueno, sigue fiel a su deseo. O sea, en definitiva, lo que nos está diciendo esta película es que en la medida en que cada uno de nosotros nos apropiemos de nuestro propio deseo, valga la redundancia, que no nos alejemos de él, vamos a lograr reconocernos, vamos a lograr aceptarnos, y por ende vamos a lograr tener una calidad de vida sin tanto padecimiento como cuando nos alejamos de nuestro propio deseo. Para eso tenemos el ejemplo, ¿no?, que contrasta todo esto, que es la vida justamente de Jung, quien de alguna forma vende, ¿no?, su alma al diablo, por así decir, se aleja de su propio deseo y tiene una vida que no es justamente, o sea, una calidad de vida que no es de lo mejor, digamos, que tiene mucho padecimiento, como nos cuentan allí. Si bien, bueno, económicamente estaba muy bien, pero él consigo mismo no estaba para nada bien. Bueno, esto, ¿qué nos trae esto? ¿Qué nos viene a decir? ¿Qué es lo que podemos leer de esta película? Bueno, evidentemente es esta postura que no necesariamente todo se arregla con pastillas, con medicamentos, con remedios, sino que es posible que cada uno de nosotros, desde lo más profundo, ¿no?, podamos encontrarle la vuelta a la salida, y que muchas veces estas patologías, estos padecimientos tienen que ver con esto que decimos de alejarnos de nuestro propio deseo, ¿no? Entonces, bueno, habría de pronto muchas más cosas para decir, pero me parece que hasta acá lo más importante pudo ser dicho. Bueno, nos vemos en la próxima película.